Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión comenzaremos con el tema de flujos en Java. Cuando nos referimos a flujos, esto tiene que ver con la transmisión de información de un punto a otro. Y me refiero a transmisión de información porque no necesariamente tiene que ver con solamente archivos o ficheros, sino que también podría ser transmisión de información de la entrada del sistema hacia el programa o transmisión de información entre un cliente y un servidor a través de sockets y un montón de aplicaciones más. En lo particular, en este video sí vamos a ver flujos, pero prácticamente lo que vamos a ver es gestión de archivos. Pero flujos es un tema bastante amplio. Y aquí en este video solo vamos a tocar ciertos aspectos sobre flujos. Ok, con respecto a flujos, creo que lo primero que tenemos que ver es la clase file. Antes de empezar a hablar de los tipos de flujos que son basados en caracteres, en bytes, etc., creo que lo mejor es que veamos el uso de la clase file en Java. Así que para ello pues no vamos a necesitar mayor explicación, sino que vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo utilizar la clase file. Que la clase file se utiliza para acceder a archivos o a directorios en Java. Así que veamos cómo es. Vamos a crear un nuevo proyecto y en este caso, como hemos estado trabajando con JavaFX últimamente, pero en esta ocasión para comenzar a trabajar con archivos, vamos a hacer un proyecto de Java normal. Después, más adelante, en el ejercicio que estamos trabajando en paralelo, vamos a integrar archivos, pero ya con el proyecto de JavaFX que estamos trabajando. En este caso, un proyecto de Java normal, y aquí le vamos a poner ejemplo flujos. Ejemplo flujos, y aquí finalizar directamente. Vamos a crear una nueva clase. En esta clase lo que vamos a hacer es implementar el uso de la clase file. Entonces veamos cómo le vamos a poner a esa clase. Nueva clase, le vamos a poner ejemplo clase file, que me incluya el método main y que también me incluya un paquete que se llame clases. Ok, finalizar, y aquí vamos a trabajar. Veamos la clase file. Vamos a crear un objeto de la clase file. Le vamos a poner archivo, le vamos a poner igual a new file. La clase file lo que recibe de parámetro es una ruta. Esta ruta tiene que ser o de un archivo o de un directorio, cualquiera de los dos. Puede existir o no puede existir, no importa, ¿ok? En este caso solo vamos a ponerle un nombre sin ruta ni nada por el estilo. Solo le vamos a poner usuarios.txt. Así le voy a poner al archivo. Si no le pongo ruta, entonces se asumiría que el archivo se crearía en la misma dirección donde está el proyecto. Pero nosotros podemos poner una ruta completa aquí. De hecho, en el caso de rutas de archivos, se conocen dos formas de utilizarlas. Están las rutas absolutas, que rutas absolutas es cuando, por ejemplo, en Windows ponemos C, dos puntos, contra pleca, y toda la lista de carpetas. O en Linux o Unix ponemos pleca, users, pleca, toda la dirección. Esa es una ruta absoluta. Y están las rutas relativas, que las rutas relativas son relativas al programa donde se está invocando el archivo. Por ejemplo, relativa a este proyecto. Por lo tanto, si yo me refiero a usuarios, prácticamente después de la compilación quedaríamos en la carpeta raíz del proyecto. Entonces haría referencia como que el archivo estuviera ahí, o en la carpeta bin podría ser también, dependiendo de dónde lo ejecutemos. Esa es una ruta relativa. Lo recomendable es utilizar rutas relativas, porque en el caso de nuestros programas, si lo llevamos a otra computadora y toda la ruta que pusimos no existe en la otra computadora, podríamos tener problemas de que no encuentre un archivo o algo. Así que lo recomendable es utilizar rutas relativas, no absolutas.
En este caso vamos a poner una ruta relativa usuarios.txt. Así que debería funcionar si prueban esto en sus computadoras sin ningún problema. Vamos a importar la clase file. El paquete que vamos a utilizar para flujos se llama java.io. Ya vamos a ver por qué se llama io más adelante cuando hablemos de entrada y salida. En este caso lo que queremos saber es para qué se utiliza la clase file. Veamos qué métodos tenemos disponibles del objeto que acabamos de instanciar. Archivo, vamos a poner punto y vamos a llamar a un método que se llama exist. Ese método exist me retorna verdadero o falso para ver si existe. System.out.println. Vamos a poner esto en la consola para ver qué nos imprime. Println archivo exist. Y si yo ejecuto esto, pues lo que debería demostrarme en la consola es que no existe, obviamente, ¿verdad? Porque acabo de crear el proyecto vacío y ese archivo no existe para nada. Entonces vamos a ejecutar esto. Y existe, dice false. Entonces podríamos hacer algo. Vamos a hacer un if archivo.exist. Entonces vamos a llamar del objeto archivo.create new file. Entonces con esto lo que va a hacer es crear el nuevo archivo. Me aparece un error y me dice que tengo que manejar una excepción del tipo IOException. Ya en un video anterior habíamos mencionado algo acerca de las excepciones. La mencionamos cuando queríamos validar, por ejemplo, de que yo quisiera convertir una cadena a un número y esa cadena resulta que no era un número válido, entonces lanzaba una excepción. Entonces la capturábamos con un try and catch. Resulta que en Java hay funciones que es obligatorio intentar capturar utilizar un bloque try catch, es decir, capturar una excepción por si ocurre un tipo de error en particular. En este caso, el error que tenemos que gestionar es que si hay un problema con la escritura o la lectura del archivo, ya sea que tenga problemas de permisos o algo por el estilo, entonces estamos obligados a poner un try and catch. Entonces podríamos utilizar aquí un try and catch con una excepción genérica, o hay otra opción que es agregar una declaración throws para lanzar una excepción desde el método main. Pero en este caso, o bueno, como nosotros todavía no estamos muy empapados con el tema de excepciones, vamos a elegir siempre la opción que diga surround with try catch, y lo que hace eso es agregarme un bloque try catch. De igual forma no es muy complicado de hacer. Un bloque try que intenta hacer eso, y está esperando a capturar una excepción del tipo IOException. Si ocurre un error de ese tipo en esta función, entonces va a imprimir el error en la consola. Va a imprimir toda la pila de errores. Entonces solo voy a borrar este comentario de aquí. Y bueno, todo eso está dentro del if. Recuerden que el if no es necesario poner llaves si solo es una instrucción. De hecho, esto vendría siendo una instrucción, pero si se confunden, entonces lo vamos a poner acá. Listo. Ahora probemos. Antes de eso vamos a poner, o bueno, después de esta línea vamos a imprimir en la consola. Vamos a imprimir que se creó el archivo. Se creó el archivo. Ok, vamos a correr esto. Ok, aquí falta un detallito. Es que en el if hay que ponerle, si no existe hay que crearlo. Así sería la lógica, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora sí, dice se creó el archivo. Vamos a la carpeta donde tenemos nuestro proyecto para verificar dónde fue que creó. Estamos aquí, esta es la carpeta, dice ejemplo flujos, y si se fijan creó el archivo usuarios.txt. Ahora la próxima vez que ejecute este proyecto ya no va a intentar crear el archivo porque ya existe, entonces no vamos a ver la salida en la consola, no está ahí.
Listo, ahora podríamos llamar a ciertos métodos de la clase archivo solo para ver ciertas propiedades. Entonces vamos a imprimir ciertas salidas por aquí, system.out.println, y vamos a concatenar aquí archivo y ciertos métodos. Entonces vamos a copiar unos cuantos aquí. Veamos qué métodos disponibles puedo visualizar. Get absolute path, que eso me va a retornar la ruta absoluta, por ejemplo. Get name, para obtener el nombre del archivo. Get parent, para obtener el nombre del padre, que sería la carpeta padre en todo caso. Get path. Veamos qué otro método tenemos. Last modify, que sería como la última fecha de modificación. Habría que ver en qué formato la muestra, ¿verdad? Length, para el tamaño, ¿verdad? El tamaño del archivo. Y así hay un montón de métodos para las propiedades más comunes de un archivo. Por ejemplo, si es de lectura, si es de escritura, etc. Entonces aquí solo vamos a poner absolute path o ruta absoluta, nombre y padre, ruta, fecha de modificación y tamaño. Vamos a probar esos métodos, tamaño. Y hay otro que me gustaría que pusiéramos, y es el método isFile. IsFile me retorna verdadero si lo que estamos gestionando aquí, o la referencia esta de acá, usuarios.txt, se trata de un archivo, entonces me va a retornar verdadero. Lo cual en un principio suele ser algo molesto porque la clase dice file, entonces se entiende que es un archivo, pero en Java la clase file se utiliza para hacer referencia tanto a archivos como a directorios. Entonces aquí vamos a poner es archivo. Es archivo. Y vamos a probar esto. Y ahí está. La ruta absoluta es esta de acá. El nombre, el padre me aparece en nulo. La ruta, bueno, habría que ver el padre qué es exactamente lo que me retorna, ¿verdad? Porque debería de retornarme la carpeta padre o algo por el estilo, pero igual. Avancemos con lo demás. La ruta dice usuarios.txt, prácticamente donde dice ruta con getPath obtengo solo el nombre del archivo prácticamente. Fecha de modificación me retorna la fecha, pero es un timestamp, habría que convertirlo a una fecha en formato legible, ¿verdad? Pero no es el objetivo del ejercicio. El tamaño en bytes es 0 porque como lo acabo de crear no tiene nada. Y si es un archivo aparece en true. Probemos a agregar algunos datos manualmente en el archivo solo para guardarlo. Vamos a poner ABC. Guardemos esto, cerremos y probemos a ejecutar de nuevo para ver el tamaño del archivo. Y ahí está, tamaño 3. Recuerden que es el tamaño en bytes, ¿verdad? Entonces un carácter en un archivo es un byte y tengo 3 caracteres, son 3 bytes. Entonces ahí está, el tamaño del archivo es de 3 bytes. Listo. Esto pues suele ser bastante útil para cuando queremos trabajar con archivos de forma dinámica, asignar nombres de forma dinámica. Por ejemplo, podríamos hacer algo como esto. Vamos a comentar primero aquí. Vamos a comentarlo todo. Y vamos a poner con un ciclo for int i igual a 0 y menor que vamos a poner 20 y más. Y dentro de este ciclo lo que vamos a hacer es que vamos a declarar una instancia del tipo archivo, de tipo file, perdón. Y vamos a ponerle
el nombre del archivo, archivo, y le vamos a concatenar la letra i o la variable i. Entonces eso me daría nombres diferentes, ¿verdad? Por cada iteración me daría un nombre diferente. Y aquí lo que vamos a poner es la extensión .txt, vamos a poner. Ahora vamos a poner archivo .create new file. Y con eso pues prácticamente crearía el archivo. Y dice que hay que gestionar la excepción. Entonces lo mismo, le vamos a dar clic en surround with try catch. Y inclusive este try catch podríamos ponerlo a todo el ciclo for si gustan, ¿verdad? Ok, si probamos a ejecutar esto, creo que ya se ejecutó, nada más que como no imprimíamos nada en la consola, pues no vimos ningún resultado. Pero si nos vamos a la carpeta, vemos que ahí están todos los archivos. ¿Se imaginan a alguien malintencionado que ponga un ciclo hasta 1.000.000 de archivos y nos llene el disco duro, ¿verdad? Nada más que en este caso son archivos vacíos. Tendríamos que utilizar otras clases para llenarlos con contenido. Ok, eso con respecto a archivos, pero veamos con respecto a los directorios. Para los directorios es bastante similar. Vamos a declarar un objeto del tipo file. Vamos a declarar un objeto del tipo file. Le vamos a poner directorio, para que se entienda que es un directorio, igual a new file. Y de parámetro le vamos a poner el nombre del directorio. Le vamos a poner directorio. Y obviamente no existe, pero si queremos crearlo, directorio. Se llama el método mkdir. Mkdir viene de make directory. Esto creo que lo copiaron en un inicio de los comandos de DOS, de Unix, que se llaman mkdir para de make directory o md. Ok, y eso me crearía un directorio con este nombre de acá. Ok, también podríamos ver ciertas funciones, por ejemplo, para verificar si en efecto se trata de un directorio, o para obtener la lista de todos los directorios hijos que me retornen arreglo. En fin, hay un montón de funciones que podríamos verificar o utilizar de la clase file para los directorios. Creo que esa es bastante útil, la de obtener todos las carpetas hijas. Esta de que se llama list files y me retorna un arreglo de objetos del tipo file, y cada objeto del tipo file hace referencia a un elemento que está dentro del directorio. Entonces ustedes podrían hacer algún tipo de programa para navegar en todo el disco duro y poder visualizar todo el contenido de una carpeta, por ejemplo. Es bastante útil. Pero en este caso no vamos a profundizar mucho en eso. Lo que queremos hacer nosotros es pasar a lo siguiente, que sería escribir dentro de los archivos. Por último vamos a crear un nuevo directorio, así que vamos a ejecutar esto. Lo ejecutamos y no hay salida porque no imprimimos nada en la consola, y aquí está la respuesta. Esa es la salida. Creó el directorio. Lo voy a borrar. Igual este archivo pues podría borrarlo, no lo necesito. Listo, eso es lo básico que vamos a ver de la clase file. Ahora lo siguiente, lo que queremos hacer es leer y escribir archivos. Así que vamos a tratar de entender un poco los flujos en cualquier lenguaje en realidad, pero vamos a centrarnos obviamente en Java. Pero este tema de flujos de entrada y salida es algo genérico, ¿verdad? ¿Por qué entrada y salida? Entrada en inglés es input y salida es output. I-O. De ahí es donde viene el nombre del paquete en Java, que se llama java.io. Input, output, entrada, salida. Y esto es porque en un flujo hay información de entrada y hay información que va saliendo. ¿De dónde? Pues dependiendo del
de lo que estemos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos trabajando en una aplicación cliente-servidor, hay que ver cuándo es flujo de entrada y cuándo es flujo de salida, dependiendo si es el cliente o el servidor. Si es que vamos a capturar información con el sistema, ¿quién sería el ente que figuraría ahí para ver cuándo es entrada y cuándo es salida? En este caso, para nosotros, el ente que va a recibir y el que va a transmitir información sería nuestro programa en Java. Y nuestro objetivo es un archivo. Así que, ¿cuáles serían las operaciones de entrada y salida? La de salida sería cuando de nuestro programa sale información para entrar en el archivo. Entonces sería un flujo de salida. Sería un flujo de salida, un output hacia el archivo. Pero cuando desde nuestro programa queremos sacar información de nuestro archivo, tendríamos que gestionar un flujo de entrada o un input, ¿ok? Entonces tenemos esos dos, entrada y salida. Prácticamente cuando hablamos de entrada estamos hablando de lectura. Entrada es lectura. Y cuando estamos hablando de salida es escritura. Y lectura en inglés es reader y salida en español, en inglés es writer. Escritura y lectura. Así que esos conceptos tienen que quedar bien claros porque hay muchas clases que giran en torno a estos dos conceptos de entrada y salida. Y para que no se les haga una sopa en la cabeza intentando entender los nombres de las clases que vamos a listar, entonces espero que quede claro este concepto. Recuerden, de nuevo, en un programa, si hay transmisión de información del programa hacia el archivo, es un flujo de salida. Y cuando vamos a leer información del archivo y la vamos a leer con nuestro programa, es un flujo de entrada, un input. ¿Ok? Y el paquete que vamos a utilizar es java.io, ya lo estamos utilizando con la clase file. Y prácticamente podríamos categorizar en Java dos tipos de flujos, los más importantes. Los flujos basados en bits y flujos basados en caracteres. Por ahí hay otros en Java como archivos de acceso aleatorio, por ejemplo, pero que no los vamos a cubrir aquí. Y de ambos grupos de flujos basados en bits y flujos basados en caracteres tenemos un conjunto de clases que en el caso de flujos basados en bits vamos a ver 4 clases y en flujos basados en caracteres vamos a ver 2. Y en realidad aquí estoy resumiendo bastante. En realidad son un montón de clases. Aquí solo vamos a ver unas cuantas, pero son un montón dependiendo del caso. Pero como les dije en un inicio, el objetivo de este video es ver lo básico de flujos en Java. Ok, para comenzar creo que podríamos hacerlo con flujos basados en caracteres, que solo son 2 clases, y con eso terminaríamos el video. Y en el próximo veríamos flujos basados en bits, que son input stream, object input stream y object output stream. Vamos a comenzar con estos, file reader y file writer. Recuerden que cuando lean esta palabra que dice reader es lectura, y cuando vean esta palabra que dice writer es escritura. Lectura de archivos, escritura de archivos. Ok, procedamos a trabajar la escritura y la lectura de archivos. Vamos a crear un nuevo proyecto, o mejor, allí en el mismo proyecto, en este caso en especial lo vamos a crear dentro del mismo proyecto. Vamos a crear muchas clases y cada clase va a tener su método main. Recuerden que en un proyecto lo recomendable es que solo exista un método main, un punto de partida, ¿verdad? Pero en este caso, para nuestro objetivo, pues vamos a hacer una clase cada una con su método main. Y primero podríamos probar con la lectura. Vamos a probar a leer algún archivo en particular. Entonces vamos a ponerle ejemplo file reader. Vamos a comenzar a leer con flujos basados en caracteres. Ok, y para ello necesitamos un archivo que leer, ¿verdad?
Así que podríamos crear en nuestra carpeta de ejemplos de flujos, aquí podríamos crear un archivo, perdón, y ese archivo podríamos escribir unas cuantas líneas de texto. Entonces creo que vamos a crearlo desde aquí, new file archivo.txt. Ok, y ese veamos si está aquí. Ahí está, ¿verdad? Entonces lo vamos a editar desde aquí. Vamos a poner Loren. No, bueno, vamos a poner hola mundo. Esta es otra línea. Esta es la última línea. Entonces nos vamos a encargar de que en este programa vamos a leer este pequeño archivo que acabo de editar aquí. Entonces vamos a guardar. Voy a cerrar aquí. Voy a cerrar el archivo de aquí porque lo edité desde allá. Y vamos a encargarnos de leer ese archivo desde nuestro programa. Y lo que vamos a hacer es imprimir el contenido del archivo en la consola. Entonces para ello vamos a utilizar la clase FileReader. FileReader, y le vamos a poner al objeto, le vamos a poner flujo. Igual a new FileReader. La clase FileReader en el constructor puede recibir dos tipos de parámetros, es decir, está sobrecargado para recibir o una ruta del archivo o una instancia del tipo file, que esa instancia del tipo file tenga la referencia a un archivo. En este caso lo más cómodo para nosotros es acceder directamente al archivo, ¿verdad? Archivo.txt. Y me demuestra un error de entrada para gestionar una excepción. La excepción es del tipo File Not Found Exception. Vamos a elegir la opción 2 que dice Surround with Try Catch, o agregar el bloque Try Catch. Y es porque en la clase FileReader, para leer un archivo, es necesario que este exista. Es completamente necesario. Si no, mostraría un error que el archivo no existe, ¿verdad? File Not Found Exception. Ok, podríamos utilizar esta clase o este objeto que acabamos de instanciar, y podríamos utilizar el método read. El método read nos retorna un entero con el carácter actual, pero codificado en ASCII. Tendríamos que convertirlo a cadena. El asunto es que, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan las clases de los flujos? El método read lo que hace es leer el primer carácter. Entonces de nuestro archivo prácticamente leería la letra H de hola mundo. Y existe como un tipo de apuntador interno, podríamos verlo así, que primero, la primera vez apunta a la primera letra. La segunda vez que llame al método read, si lo vuelvo a llamar, me leería la otra letra. Y por cada vez que yo llame al método read, ese apuntador se va moviendo para que nosotros podamos extraer letra por letra. Pero eso es un poco tedioso, ¿verdad? Estar leyendo letra por letra. Porque por cada letra que vayamos a leer es una lectura a disco. Tendríamos que ir a buscarlo al disco. Entonces lo que se podría hacer es optimizar de alguna forma esta lectura. Y de hecho ya hay una clase que me sirve para optimizar la lectura utilizando este tipo de flujos FileReader. En este caso, con el método read solo se puede leer una letra prácticamente. Una letra a la vez. Pero disponemos de una clase que se llama BufferedReader. Vamos a declararla por aquí. BufferedReader. Siempre que escuchen hablar de Buffered, imagínense como un arreglo donde podríamos ir almacenando información temporal para después utilizarla toda directamente. En este caso, el buffer de un Buffered Reader lo que hace es ir almacenando carácter por carácter hasta acumular cierta cantidad para poder leerla y de hacerlo de un poco más óptimo. En este caso, BufferedReader puntualmente lo que me va a permitir es leer una línea completa en vez de un carácter. Entonces vamos a ponerle a este flujo
optimizado le vamos a poner. Igual a new buffered reader. Y lo que recibe de parámetro el buffered reader es una instancia del tipo file reader, que ya la tengo aquí, que se llama flujo. Entonces la podría poner aquí, flujo. Vamos a importar la clase buffered reader. Ya la importamos. De hecho, este paso nos lo podíamos saltar. En vez de declarar la instancia del tipo FileReader, le podríamos enviar una instancia anónima al BufferedReader de esta forma. Así. Le vamos a enviar aquí la instancia anónima. Y en el caso del nombre del objeto, le vamos a poner flujo. Si solo vamos a tener un objeto, entonces le vamos a poner flujo. Ok, ahora este objeto llamado flujo ya no es un file reader, sino que es un buffered reader. Así que nos va a permitir, en vez de leer solo un carácter a la vez, nos va a permitir leer una línea completa utilizando readline. Readline me retorna una cadena, que sería una línea. La primera vez que utilice readline me leería la primera línea. De hecho, imprimamos eso en la consola. System.out.println. Listo. El método readline necesita que gestionemos una excepción del tipo IOException, pero ya tenemos una del tipo FileNotFoundException. Entonces podríamos agregar otro bloque try catch, pero anidarlos quedaría demasiado feo. Lo que se puede hacer es que en las excepciones se pueden agregar varios bloques catch, o se pueden acumular aquí las excepciones en vez de anidarlas. Entonces vamos a ver cuál sería la opción más cómoda. Vamos a utilizar la opción que dice agregar la excepción a un catch, a una sentencia catch existente. Entonces vamos a darle clic a eso. Entonces me hizo esto, pero me muestra un error de que dice que FileNotFoundException ya no es necesario porque es como una clase hija de IOException, entonces da igual. Entonces vamos a borrar esto y solo vamos a dejar IOException, que es como una clase padre de ambas. Entonces no la necesito, así que solo IOException necesito. Ok, ahora probemos esto. Me debería de imprimir en la consola la línea. Probemos. Y ahí está, hola mundo, es la primera línea del archivo. Cuando trabajamos con flujos, una vez de que terminamos nuestro programa y terminamos de leer los flujos, necesitamos cerrarlo. Así que vamos a llamar al método close. Esto para evitar o para poner a disposición el flujo para que otro programa lo pueda leer y no existan conflictos de que dos programas estén leyendo al mismo tiempo un archivo, o simple y sencillamente para liberar recursos. Así que eso hay que hacerlo siempre. Ok, en este caso, si vuelvo a llamar al método readline, me leería la segunda línea. Y si vuelvo a llamar nuevamente al método readline, me leería la tercera línea. Y así sucesivamente. Entonces lo que podríamos hacer es poner esto dentro de un ciclo para que me lea todo el archivo completo. Entonces procedamos a hacer eso. Vamos a utilizar un while. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner otros paréntesis y vamos a declarar antes del while una variable string que se llame línea. Y le podríamos poner una cadena vacía, línea igual a flujo.readline. Y vamos a imprimir la línea en la consola, línea. Ok, y ¿qué más vamos a poner aquí? Si esto es diferente de null. Ahora, veamos bien qué es lo que estamos haciendo. Dentro del while estamos leyendo una línea con readline. Y la línea, ¿dónde la estamos almacenando? En la variable línea. Luego de que leemos la línea, comparamos si la línea es nula. Si es nula, significa que llegamos al final del archivo y ya no hay nada más que leer. Entonces, en ese caso,
pararía el ciclo. Pero si línea es diferente de null, es decir, que si trae contenido, entonces lo imprimiríamos en la consola. Prácticamente esta es mi condición de parada, cuando retorne un nulo. Veamos. Y ahí está el contenido del archivo. Hola mundo, esta es otra línea, esta es la última línea. Y podríamos leer cualquier tipo de archivo plano. Por ejemplo, si tuviéramos un HTML, lo podríamos leer perfectamente. O si tuviéramos un archivo de Java, por ejemplo. Es más, copiemos esto y peguémoslo dentro del archivo que se llama archivo.txt y lo vamos a pegar acá. En vez del texto hola mundo. Guardamos y vamos a ejecutar nuestro programa y debería de mostrarme en la consola prácticamente el mismo programa. Ahí está. Pudimos leer un archivo que es código. Y esos son flujos basados en caracteres. Puedo leer o un carácter o una línea completa, dependiendo si utilizo FileReader o Buffered Reader. Buffered Reader es para leer una línea completa. Listo. Ahora continuemos con el otro tipo de flujo que es para escritura. Vamos a crear otra clase aquí. Vamos a ponerle ejemplo FileWriter. Ejemplo FileWriter. Vamos a agregar método main y aquí lo que vamos a hacer es declarar un objeto del tipo FileWriter. Y le vamos a poner flujo igual a new FileWriter. Y la clase, el constructor de la clase FileWriter puede recibir o un objeto del tipo file que haga referencia al archivo o una cadena con la ruta del archivo. En este caso vamos a poner el nombre del archivo. Vamos a poner archivo2.txt. De hecho, con respecto a las extensiones de los archivos, estamos utilizando txt, pero puede ser cualquier tipo de extensión que se nos ocurra, siempre y cuando sean planos, ¿verdad? Planos me refiero a archivos que solo lleven caracteres. Podríamos poner archivo 2.csv, .juan, cualquier extensión que se nos ocurra. Pero vamos a dejarlo con txt. Vamos a importar la clase FileReader. Ya podríamos utilizar este objeto que se llama flujo. Veamos qué método tenemos para escribir. Tenemos el método write. Y con el método write, ¿qué podríamos hacer? Podríamos enviar un carácter. Pero el carácter debería de ser o un char o podría ser un entero para el código ASCII y que haga la conversión correspondiente para escribirlo. Y el problema de FileWriter es que lo hace carácter por carácter. Entonces necesitamos optimizar de una forma similar a como lo hicimos con el de FileReader, que leía una línea completa. En este caso vamos a escribir una línea completa, así que vamos a utilizar la clase que se llama BufferedWriter. BufferedWriter. Vamos a importar la clase BufferedWriter y el constructor de BufferedWriter necesita una instancia del tipo FileWriter y la envío directamente. En este caso me salto el paso anterior de declararlo en una variable por aparte y enviarlo por aquí. Así que lo pusimos como un objeto anónimo. Y en el caso del BufferedWriter, ¿qué método tengo para escribir? Podría utilizar write, pero ya dispongo de la opción para escribir una línea completa. Ok, aunque creo que en el caso del FileWriter por sí solo tiene un método write que recibe una cadena, pero internamente empieza a escribir carácter por carácter o algo por el estilo, pero no es tan óptimo como el BufferedWriter. Y que vamos a escribir aquí, vamos a poner escribiendo archivo desde Java.
Ok, vamos a gestionar las excepciones correspondientes. Primero, hay que gestionar la excepción exception, así que vamos a poner un try and catch. Y me dejó por fuera esta parte de aquí. Entonces vamos a ponerla siempre dentro del mismo bloque try catch acá. Porque ambas necesitan gestionar el exception, tanto el constructor como el método write. Una vez de que terminamos de escribir, aquí solo estoy escribiendo una línea, pero de igual forma hay que cerrar el flujo utilizando el método close. Listo. Ahora probemos esto. Ok, y en el caso de este programa, como no estamos imprimiendo nada en la consola, pues no vemos el archivo. Igual tendríamos que refrescar aquí para poder visualizarlo desde acá. Ahí está, archivo 2. Y ese es el contenido escribiendo archivo desde Java. Si yo vuelvo a ejecutar el programa, debería de escribirme otra línea, ¿verdad? Pero si nos vamos al archivo, aquí, archivo 2, sigue estando solo una línea. Si quisiéramos acumular líneas en Java, utilizando BufferedWriter, tendríamos que enviar un segundo parámetro al constructor de la clase FileWriter. Si no me equivoco, es un booleano true, eso significa que va a anexar. En el caso de FileWriter, si el archivo no existe, automáticamente lo crea. Y si ya existe, lo sustituye. Pero si le enviamos true, no lo sustituye, sino que empieza a anexar. Entonces esperaría que me imprima otra línea más sobre esa que ya estaba. Entonces veamos. Y ahí está. De hecho, lo acumula, ¿verdad? Pero necesitamos poner algún tipo de salto de línea para que no aparezca de esta forma, como pegado. Entonces, creo que es válido poner contrapleca n, nada más que no sé si también hay un método que se llama writeLine, no, o newLine, veamos. Newline, podríamos utilizar ese método newLine. O si no, le ponen un contrapleca n. Veamos. Ahora sí, la tercera vez que lo ejecuté aparece en una nueva línea. Listo. Ok, y con eso pues hemos comenzado con lo básico de lectura y escritura de archivos. Estamos utilizando flujos basados en caracteres, tal y como lo listamos aquí. Las clases que hemos visto prácticamente son estas dos. Y no son las únicas de los flujos basados en caracteres, hay un montón más. Y vamos a dejar para el próximo video las de los flujos basados en bits, input stream, output stream, y las basadas en objetos, que son estas últimas dos. Y ya habiendo visto estas clases para flujos de caracteres o flujos de archivos en Java, lo que vamos a hacer es integrarla a nuestro ejercicio de JavaFX. Creo que por este momento nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima.